Muchas Escuchemos. gracias, presidente. Permítame saludarlo de manera especial, al igual que los señores vicepresidentes, a las señoras y señores congresistas, a nuestros ministros y de manera especial a la población peruana. Sin duda, presidente y colegas congresistas, es muy agradable estar de vuelta a casa. Y de vuelta porque, cumpliendo lo dispuesto en el artículo 130 de la Constitución Política del Estado, asistimos al Congreso de la República para exponer la política general del gobierno y las principales medidas de gestión que se ejecutará por este gabinete presidido por el presidente Martín Vizcarra hasta el 28 de julio del 2021. Venimos, como no puede ser de otra manera, con un mensaje de unidad frente a los grandes desafíos que tenemos los peruanos luego de casi 200 años de historia republicana. Nuestro primer objetivo de gobierno es mejorar la calidad de vida de todos los peruanos. Para lograrlo, tenemos que superar juntos la difícil situación que estamos atravesando. Nuestra economía se ha desacelerado y está por debajo del nivel de crecimiento que podemos tener de acuerdo a la potencialidad de este Perú gigante. Las cuentas fiscales se han deteriorado y alcanzan niveles no vistos en los últimos 15 años. Lo más alarmante por primera vez en este milenio es que la pobreza ha aumentado. No son los únicos desafíos que tenemos. La corrupción se está robando no solo el dinero de todos los peruanos, sino fundamentalmente se está robando la esperanza de nuestro futuro y la confianza que los peruanos deberíamos de tener en nuestras instituciones, en nuestras autoridades y nuestros políticos. Eso logra la corrupción. El dinero sucio que ingresa a nuestra economía ya no solamente proviene de la corrupción y el narcotráfico. Ahora, además, procede de la minería y de la tala ilegal. Estas actividades ilícitas han comenzado a ocupar nuestro territorio y penetrar profundamente en la política ante la falta de un Estado capaz de llevar orden, servicios básicos y oportunidades de desarrollo a nuestras regiones. Por otro lado, la emergencia climática que afrontó el norte el año pasado también desnudó las falencias de nuestro Estado. Como el presidente Martín Vizcarra constató en campo, en la misma zona donde ha ocurrido este impacto del fenómeno del Niño, que el proceso de reconstrucción con cambios no avanza a la velocidad que la difícil situación exige. No son, por cierto, nuestras únicas urgencias. Las reformas políticas y electorales son una de las tareas pendientes que tenemos que asumir en conjunto con una visión de estadistas. Solo desprendiéndonos de nuestros intereses particulares y de corto plazo podemos estar a la altura del reto que implica reconstruir un sistema de partidos y de representación en el que hoy en día nuestra mayoría de peruanos no confía. Por estas razones, presidente, colegas, resulta necesario que nos preguntemos cómo hemos llegado a esta situación, cuáles son las causas que han permitido que lleguemos a esta situación. Lo que creemos ha sido nuestro principal error fue perder tiempo en las falsas disyuntivas que oponen el crecimiento o políticas sociales, mercado o Estado,
minería o diversificación productiva, inversión o cuidado ambiental, fujimorismo o antifujimorismo, izquierdas o derechas dogmáticas, entre otros antis que han hecho fuerte daño a este país y ha erosionado lo principal que tiene un país, la política. Para desarrollar entonces nuestras potencialidades como gobierno tenemos una mirada pragmática que permita reconocer aquello que ha funcionado en nuestro país. Y en otros países también queremos construir sobre aquello positivo que dejó cada gestión que nos precedió, así como las propuestas provenientes de todos los partidos políticos sin mezquindad alguna. Todos, absolutamente todos, tienen ideas, fuerzas que vale la pena recoger. Entonces, sobre esa base preguntémonos, ¿qué país y qué sociedad queremos ser para nuestro bicentenario? Queremos proponerle a los peruanos y peruanas ser un país más justo y equitativo, que crece y compite y mira con optimismo el futuro. Una sociedad en la cual sea posible progresar con honestidad, independientemente del rincón del país en el que uno se encuentre. Las metas que plantearemos son concretas y las llevaremos a cabo con la herramienta más poderosa que tiene la democracia, que es el diálogo, y trabajando, por supuesto, incansablemente juntos. Porque uno de estos ejes de nuestra gestión será lo importante. No la búsqueda de confrontaciones, sino la búsqueda de consensos sobre la fuerza de la razón. Necesitamos construir un Estado descentralizado, capaz de llevar servicios básicos y oportunidades de desarrollo a cada rincón de nuestro país. Necesitamos llevar al Estado hacia esos lugares antes que intentar que esas pequeñas comodidades vengan a deambular pidiendo o mendigando atención acá en Lima. Necesitamos que el Estado, las comunidades y la actividad formal recuperen los territorios que hemos abandonado. Solo así será posible ganarle la batalla a las actividades ilícitas y recuperar el optimismo y la confianza de los peruanos en sus políticos y en sus autoridades. Nada de eso, sin embargo, será posible si no asumimos una lucha frontal contra la corrupción en todos los niveles de gobierno. Por eso, esta será otra de las grandes prioridades que trabajaremos incansablemente y sobre lo que venimos a presentarles metas y acciones concretas. Y para lograr todo esto, no podemos hacerlo con discursos, con palabras. Necesitamos revitalizar nuestra economía y poner delante de nuestras prioridades una agenda social que nos permita superar la anemia y garantizar servicios de salud y educación de calidad y atender con urgencia la seguridad ciudadana y la protección que necesitan nuestros niños y niñas, nuestras mujeres en todo el país. Reitero, todo será posible si trabajamos juntos. Nosotros como gobierno tenemos la humildad de no tener la soberbia de decirlo solo podemos. No podemos solos. El Congreso necesita ser un aliado estratégico para que podamos operar las leyes que este país necesita, no solamente para superar estos problemas, sino para mirar el futuro. Reitero que todo esto no podríamos si es que seguimos en la confrontación. Ya hemos demostrado que sabemos superar grandes problemas y llegar a acuerdos cuando nos unimos. Ejemplos hay muchos. El más reciente,
la salida constitucional que el país le dio a la crisis política que se presentó a fines de año e inicios de este, la posterior realización de la Cumbre de las Américas en nuestra capital fue el reconocimiento internacional al respeto por la democracia que se vivió y que se vive y se vivirá en este país. Es en esta dirección que presentamos, a través de ustedes, señores congresistas, las principales políticas de nuestro gobierno, cuyos ejes prioritarios fueron adelantados por el presidente Martín Vizcarra en su discurso inicial en este mismo recinto. Queremos convertirnos en un país desarrollado. Creo que nadie puede dejar de tener este sueño, esta ilusión. Sin embargo, para eso entonces necesitamos tomar hoy decisiones drásticas frente a la corrupción, porque afecta el desarrollo de las naciones y el derecho de las personas. En el Perú, como lo señaló el presidente Vizcarra en la Cumbre de las Américas, el costo de la corrupción representa 14.000 millones de soles, 14.000 millones de soles por año, una cifra indignante, pues priva a nuestros compatriotas más pobres de escuelas, hospitales, comisarías, caminos, puentes y trabajo digno. La información que da cuenta de la participación de altos funcionarios públicos, políticos y empresarios en uno de los casos de corrupción más grandes de la historia latinoamericana nos ha enrostrado lo profundo que ha calado este flagelo en el Perú. La corrupción se inicia con el financiamiento ilícito de las campañas, se alimenta de la limitada transparencia y la débil meritocracia y termina subordinando decisiones públicas a intereses subalternos. Hemos llegado a un punto que no admite alternativas distintas a la materialización de políticas y acciones concretas. Por eso, a 20 días de haber juramentado el gobierno del presidente Vizcarra, ya se aprobó el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021. Hemos creado la Secretaría de Integridad Pública para que desde el más alto nivel, con el liderazgo del presidente de la República, podamos garantizar su implementación. Este es un primer e importante paso para prevenir la corrupción y sancionar a los corruptos, lo cual complementaremos con otras acciones. Antes de los primeros 180 días, bajo el liderazgo del presidente Vizcarra, presentaremos un paquete normativo, presidente, que da cuenta con el respaldo del Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, la Contraloría General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, y que estamos seguros contará con el respaldo del Congreso de la República. Son medidas alineadas con el Acuerdo Nacional, las recomendaciones de la OECD, el informe de la Comisión Presidencial de Integridad, así como del compromiso de Lima en las Cumbres de las Américas. ¿Cuáles son estas medidas? Primero, todos los ministros, empezando por el propio presidente de la República y los altos funcionarios con capacidad de decisión y manejos de recursos públicos, estarán obligados a presentar su declaración jurada de intereses y parentesco. Segundo, como ha sido de conocimiento público, la gestión de intereses ha generado altos costos para el país. Necesitamos un marco legal que la regule eficientemente. Propondremos la ley de gestión de intereses o ley de lobbies para que estas actividades sean parte de un proceso efectivamente regulado y transparente. En nuestro gobierno no será tolerado el uso de los cargos de la función pública para satisfacer intereses personales, económicos o políticos. No, serán drásticamente sancionados en el marco de la ley. Tercero,
un proyecto de ley de ampliación de la muerte civil por narcotráfico, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Hemos avanzado prohibiendo a personas condenadas por corrupción que ingresen o permanezcan en la administración pública, pero tenemos que ser más rigurosos para garantizar la integridad del Estado. Cuarto, una propuesta para reestructurar el modelo de financiamiento de las campañas electorales, para la penalización de los aportes no declarados y para la bancarización del financiamiento de la política. Quinto, la ley de extinción de dominio, que permitirá recuperar rápidamente los activos ilícitamente obtenidos por corruptos y lavadores de dinero. En este caso, conocemos proyectos de ley de congresistas que diferentes bancadas que van en la misma dirección han presentado estos proyectos de ley. Estamos seguros de que lograremos el consenso necesario para impulsar estos cambios. Conforme a los estándares internacionales, presentaremos una propuesta para sancionar la corrupción en el sector privado. Si queremos un cambio radical, necesitamos medidas aplicables a toda la sociedad y a todos los sectores. Promoveremos el cambio global de la información financiera y tributaria, así como una efectiva aplicación de la Convención Internacional contra el Soborno Transnacional de la OCDE. En consonancia con estas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, crearemos el registro de beneficiarios finales, que reunirá la información de personas naturales y jurídicas que efectivamente poseen, controlan o se benefician económicamente de sociedades mercantiles, fideicomisos y fundaciones. Nuestro objetivo es contar con una estrategia efectiva, interna y externamente, para evitar el ocultamiento de los fondos ilícitos. Finalmente, presidente, para consolidar nuestra lucha contra la corrupción, la educación será una herramienta permanente de transformación. El currículo escolar incorporará una sólida formación de valores democráticos y éticos. Queremos comenzar haciendo referencia a uno de los principales objetivos de este gobierno: construir consensos políticos y sociales que permitan generar un clima de estabilidad y de paz social, una condición básica para poder avanzar hacia el desarrollo. Necesitamos entonces, por eso mismo, estabilidad institucional para la gobernabilidad. Es el diálogo la herramienta que nos permitirá ir en esa dirección. El presidente Vizcarra ha señalado con claridad en su discurso en este hemiciclo que el diálogo político es el mecanismo que nos permitirá construir un pacto social. Hemos iniciado el diálogo con las bancadas políticas del Congreso, con todas las bancadas, las autoridades regionales y municipales. Además, seguiremos convocando la participación de todos los ciudadanos para que sus expectativas legítimas sean el centro de la política. El pacto social que proponemos tiene que ser el resultado transparente de nuestras agendas comunes y debe permitirnos tener un horizonte con objetivos y metas compartidas. Claro está, garantizando el equilibrio de los poderes del Estado. El Ejecutivo gobierna proponiendo el rumbo de los años venideros y en esta tarea debe contar con la cooperación, la fiscalización y el aporte del Congreso. Para institucionalizar este mecanismo, hoy asumimos el compromiso de venir cada 180 días al Legislativo para informar sobre los avances y las dificultades
de las propuestas que hoy presentamos y también para recoger la opinión y los aportes del Congreso tal cual lo hicimos en las conversaciones con todas las bancadas, donde pudimos recoger las ideas, los proyectos de cada uno de ellos. Y miren cómo Dios es justo. Todas las bancadas coincidieron en los temas fundamentales, con estilos más, estilos menos, pero lucha frontal contra la corrupción. Trabajar para mejorar la economía, trabajar para recuperar el tiempo perdido en las zonas de recuperación con cambios, son los elementos centrales, además de la educación, de la salud y la seguridad ciudadana. Somos conscientes de que cualquier reforma en los temas requiere de un debate político sustancial que nos permita estar de acuerdo y también disentir constructivamente en temas tan relevantes como el financiamiento de partidos políticos y de campañas electorales, la bicameralidad y el voto preferencial. El Ejecutivo enviará una propuesta al Congreso que la incluirá dentro de las medidas. Primero, para sancionar penalmente la no declaración del financiamiento de las campañas electorales. Segundo, toda persona que postule un cargo elegido por votación popular autoriza automáticamente a la Unidad de Inteligencia Financiera al acceso de su secreto bancario, tributario y bursátil. Tercero, incorporar a las organizaciones políticas como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera y contar con un sistema especializado de prevención del lavado de activos. Cuarto, que sea obligatorio que todos los partidos elijan a sus candidatos en elecciones internas supervisadas por los órganos electorales. Quinto, que las listas de candidatos que postulen en los procesos de democracia interna reflejen equidad entre varones y mujeres. Necesitamos incorporar la capacidad de las mujeres en la construcción futura de nuestro país. Sexto, tomando una iniciativa distinta de distintas bancadas, propondremos el retorno a la bicameralidad. Estos proyectos, presidente, los haremos llegar en el más breve plazo. Confiamos en que lograremos construir juntos este consenso que tanto se necesita en lo político y en lo social. Finalmente, seguiremos fortaleciendo la política exterior peruana, la cual se ha caracterizado por una defensa irrestricta de la democracia como valor latinoamericano. Del mismo modo, la asunción a la presidencia de la Comunidad Andina de Naciones y la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, posicionando al Perú como líder en los procesos de integración regional en el marco de las dinámicas globales de comercio, como fue el sueño de nuestros ilustres pensadores y políticos, don Víctor Andrés Belaúnde, Víctor Raúl Haya de la Torre, de tener una patria latinoamericana unida. Este posicionamiento permitirá el crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible que debemos buscar. Partimos hoy día de una situación difícil, pero no posible de recuperar la dinámica que nos llevó a ser uno de los países líderes en la región. Necesitamos generar condiciones para un entorno político estable. ¿Quién va a querer invertir en un país lleno de incertidumbre o confrontaciones políticas? Nadie, o muy pocos. ¿Cuál es nuestra situación entonces en ese marco? El déficit fiscal se ha deteriorado hasta alcanzar niveles equivalentes al 3% del PBI. La inversión pública y privada ha estado creciendo a tasas muy bajas los últimos 4 años.
afectando la tasa de crecimiento del PBI, los ingresos fiscales y las posibilidades de generar empleo, reducir la pobreza y brindar servicios públicos de calidad. Lo primero que tenemos que hacer es poner orden en la casa. Necesitamos recuperar la estabilidad de las finanzas públicas con disciplina y responsabilidad. Por eso, como se ha señalado oportunamente, la primera tarea en la que nos hemos embarcado con el ministro de Economía es la de la optimización de los gastos. Tenemos que quitar la grasa de las cuentas públicas. Esta optimización significó un ahorro muy rápido de más de 2.000 millones de soles en apenas 30 días que estamos de gobierno. Y no es que ahí hemos hecho un recorte que frene la maquinaria pública. Lo que pasa es que ha habido un despilfarro, creyendo que todavía estamos en los momentos donde con piloto automático podemos manejar esta economía, o pensando que la economía no tiene nada que ver con el tema político, cuando en un país moderno política y economía van juntos de esa manera, y por lo tanto eso es lo que tenemos que trabajar, y el diálogo es para eso. El Ejecutivo viendo el tema económico y el Congreso viendo el tema político. Esa es la unidad perfecta para tener un país estable. Hemos iniciado igualmente una revisión de las exoneraciones tributarias en aquellos casos en los que no beneficia a la población. Exoneraciones tributarias en aquellas zonas o sectores donde podemos juntos comprobar que no beneficia a la población. Y digo juntos porque acá en el propio Congreso existe un grupo de trabajo para la revisión de las exoneraciones con un equipo de congresistas. Y nosotros estamos dispuestos a trabajar juntos con las cartas abiertas, con la información abierta y viajando juntos a hablar con las poblaciones, a revisar cada región, porque en estas exoneraciones se nos van 16.000 millones de soles por año que pueden ser utilizados en las propias regiones, en los propios sectores, pero con proyectos que beneficien a la población. Estos recursos entonces serán invertidos en infraestructura, producción y mayor conectividad, en proyectos que estén cerca a la gente, en proyectos que puedan generar empleo en una economía que cada día crece el desempleo. Nuestra meta es reducir paulatinamente el déficit fiscal hasta el 2021 y aumentar la presión tributaria en 2.4% puntos del PBI hasta llegar a 15.3% en el 2021. Los agoreros o los pájaros agoreros lo que nos han dicho, eso no es posible. Nosotros no somos gente milagrosa, nosotros somos gente que trabaja y cree que juntando las fuerzas podemos conseguir estas metas. Por eso, para lograrlo, no recurriremos al facilismo de aumentar significativamente la tasa de impuestos. Apostaremos principalmente, presidente y colegas, por hacer más eficiente la labor recaudadora de la SUNAT. Y en eso no podemos ser complacientes. Hemos conversado con la SUNAT. Hemos conversado y hemos visto la capacidad de información que tiene la SUNAT para mejorar la recaudación. No se trata de cambiar gente, se trata de cambiar un poco el sistema y tener la fuerza para poder recaudar más con lo que tenemos allí. La administración tributaria entonces será muy ejecutiva y focalizará su trabajo en aumentar esta base tributaria, reducir la evasión
reducir la evasión y la elusión de impuestos. Se reforzará el uso con herramientas digitales que potencien su capacidad recaudadora. El segundo eje relevante en materia económica es la política de inversión pública de calidad a lo largo de todo el territorio nacional, propiciando la articulación de nuestras potencialidades económicas y contribuyendo a la reducción de la pobreza. La pobreza no se reduce con discursos. La pobreza no se reduce solamente con programas sociales. Ayuda, pero no contribuye plenamente. Necesitamos crear inversión, inversión y más empleo y más empleo. Cuanto más soles meta al bolsillo el padre de familia, entonces podríamos ir alejando no solamente la pobreza, sino la confianza en este país. A la confianza en encontrar empleo en las propias inversiones públicas. Y estas inversiones públicas entonces jala la inversión privada. Este trabajo ya lo hemos iniciado. No estamos haciendo el discurso ahora solamente, sino ya lo hemos iniciado. Tras una caída real de la inversión pública de 2.3% el año pasado, ya estamos cambiando esta tendencia y a diciembre la habremos incrementado a 17.5 respecto al año 2017. Y esto no es magia, esto no es milagro, es simplemente poner los recursos donde se necesita, no estar en la caja del MEF, no estar en la caja de los sectores, sino allí donde se necesita para generar no solamente empleos, sino una palabra mágica para restituir nuevamente este país como un país viable, se llama confianza. Confianza del último trabajador pequeño en cualquier rincón, que tenga confianza que el gobierno está no para despilfarrar, sino para manejar seriamente sus recursos. Del 2018 al 2021, considerando los 3 niveles de gobierno, gobiernos locales, gobiernos regionales, gobierno central, destinaremos 180.000 millones de soles para la inversión pública con obras priorizadas y estratégicas en todo el país que permitan reducir estas brechas de la infraestructura y mejorar nuestra competitividad y, por tanto, generar empleo. Ese es nuestro compromiso. Esa es nuestra palabra, presidente, que quede grabado acá. Y vendremos cada 180 días a decirle cómo vamos avanzando. Mediante un agresivo plan cumpliremos estas metas. Un plan de inversión pública descentralizada que ya ha empezado y para el cual el diálogo ha sido otra vez la herramienta fundamental. Gracias a las reuniones con las autoridades de los gobiernos regionales, ya se ha asignado cerca de 2.000 millones de soles a proyectos de inversión con expedientes técnicos listos. Plata que ha debido ser destinada desde enero, pero ha estado retenido por algunas causas burocráticas, pero que felizmente se ha podido directamente, con la participación de los ministros y los gobernadores, con la participación del propio presidente y del que habla en las mismas mesas de trabajo, trabajando día y noche para lograr en 2 días la asignación de estos recursos. Se ha contemplado entonces financiar además el poner el acelerador en el tema de la reconstrucción. Estamos poniendo en el proceso de reconstrucción este año una meta de más de 4.000 millones de soles al 31 de diciembre y completaremos en los próximos 3 años la inversión de los más de 25.000 millones de soles presupuestados para este fin. Se ha contemplado financiar obras definitivas en 19 ríos, 5 quebradas y el drenaje fluvial de 7 ciudades, desde Tumbes hasta Ica.
Estas obras son soluciones integrales y ambientalmente sostenibles e incluyen trabajar en la cuenca del río Piura hasta su desembocadura al mar para la protección de la ciudad del mismo nombre, así como el sistema de drenaje pluvial para las ciudades de Sullana, Talara, Chiclayo y Trujillo, entre otras intervenciones. Adicionalmente a estos trabajos, se invertirá recursos públicos para recuperar 45,000 viviendas. Para conseguir estos objetivos, requerimos modificar, presidente y colegas congresistas, requerimos nosotros modificar el diseño del sistema de reconstrucción con cambios. Yo creo que este retraso que ha habido no ha sido falta de voluntad. Yo creo que este retraso que ha habido no ha sido culpa de los que han estado a cargo de este diseño. El diseño en sí mismo era un aparato pesado y complejo para manejarlo. Era para manejarlo, para hacer proyectos en una zona donde no hay emergencia y puedes tomarte todo el tiempo del mundo que quieras para exigir tantos requisitos, cuando lo que se trata es de mirar con sentido común, sin debilitar el aspecto técnico y el rigor del control para hacer más rápido la construcción de estas obras. De tal manera que este nuevo diseño contempla que los proyectos de reconstrucción puedan iniciarse directamente con la elaboración de los estudios de ingeniería e inmediatamente después pasar a la contratación y a la ejecución de obras. Ello reducirá en unos 13 meses el tiempo para la ejecución de un proyecto desde su origen hasta su culminación. Se ampliarán las modalidades de las contrataciones para las intervenciones de reconstrucción, permitiendo celebrar convenios de Estado a Estado o de encargo con organismos internacionales para la contratación y la ejecución de proyectos más complejos, así como aprovechar la capacidad de los gobiernos locales y regionales y otros actores locales como las comunidades, autorizando hasta el nivel de ejecución descentralizada de los proyectos a través de los núcleos ejecutores, que es una modalidad que las comunidades lo conocen muy bien en trabajos pequeños, en proyectos pequeños, y que además los hace sentir que son parte de la reconstrucción, y de los mecanismos que se han venido utilizando los ha distanciado entre la comunidad y los ejecutores o los planes que se hacían. Con estos mecanismos, presidente, podemos acelerar y hacer al mismo tiempo de manera conjunta las obras que requiere toda esta población del norte. Ahora bien, un crecimiento económico descentralizado que sea sostenible necesita de la participación también de la inversión privada. Yo invito al sector privado a tener confianza no solamente en este gobierno, sino en el Perú. Y este programa contiene un conjunto de inversiones en las que puede participar el sector privado. En lo que resta del presente año, tenemos previsto adjudicar más de 1.800 millones de dólares en importantes proyectos como los siguientes: la masificación del gas natural en Ucayali, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno; la modernización del Electro Noreste con impacto en Piura y Tumbes; la línea de transmisión de La Niña, Piura, Pariñas, Nuevo Tumbes, Tingomaría, Aguaitía y Caraballo; el terminal portuario de Salaverry en La Libertad; los proyectos de banda ancha en Ancash, Arequipa, Huánuco, La Libertad, Pasco, San Martín y Loreto. En el sector energía y minas, planteamos una política nacional
basada en la necesidad de aprovechar nuestros recursos naturales de manera sostenible, conseguir el desarrollo integral que nos permita ganar la guerra contra la pobreza y se eliminen las brechas hasta hoy existentes. Sin embargo, la realidad nos ha demostrado que no es suficiente contar con importantes recursos naturales y la más moderna tecnología. Es necesario también que nuestros recursos sean aprovechados con responsabilidad social. Altos estándares en el relacionamiento con las poblaciones vecinas a los proyectos y en el cuidado del ambiente, porque no es posible, mis queridos colegas, mi querido presidente, tener riqueza en el subsuelo y pobreza en la superficie. Creo que tenemos la tecnología, creo que tenemos la inteligencia suficiente para articular equilibradamente la explotación de estos recursos, beneficiando a nuestra gente, haciendo que esas zonas ricas no sea como Raimondi nos dijo, el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro, y esa es la realidad. Pero esa realidad hoy día, con la tecnología, con la imaginación, con la creatividad y con la cooperación del Ejecutivo y el Legislativo, podemos encontrar el camino correcto para poder beneficiarnos de esa riqueza y hacer que nuestro pueblo sea menos pobre cada día. Es esencial entonces que se generen beneficios directos y efectivos para la población. Ese incentivo del canon, que el canon primero viene a Lima y después de Lima empieza a llegar nuevamente a las regiones, llega como garúa, ya no llega la lluvia para mojar las esperanzas de nuestros pueblos. Hay que cambiar eso y hay que recurrir que el beneficio empieza por estas comunidades donde se encuentran estas riquezas y progresivamente pueda subir hasta las alturas de tal manera que pueda financiar otros sectores como la educación y la salud. Sin embargo, es esencial que esto genere confianza. Otra vez es el tema de la desconfianza, porque se han presentado sin duda hechos que marcan el temor y la preocupación por este tipo de explotaciones. Y por lo tanto, lo que tiene es un Estado árbitro, un Estado que pueda actuar, interactuar entre las poblaciones y las inversiones, entre el beneficio de la explotación de los recursos y el buen manejo del tema ambiental. Miramos con optimismo entonces por eso que en el sector minero se inicie pronto la construcción de nuevos proyectos por un monto total de $10.000 millones, destacando que Yabeco en Moquegua, Mina Justa en Ica y la ampliación de Toromocho en Junín, todos con responsabilidad y compromiso social y respetando escrupulosamente el tema ambiental. Colegas, congresistas, señor presidente, todos estos motivos nos hacen confiar en que la inversión privada crezca a un ritmo de 8% hacia el año 2021, siendo claves la aceleración en la ejecución de proyectos de infraestructura como la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, el terminal portuario General San Martín, la modernización de la refinería de Talara, el gasoducto del sur, la línea 2 del Metro de Lima y la creación de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima-Callao para ordenar su caótico tránsito. Es importante este ritmo de crecimiento de la inversión privada se dará entonces en un contexto de mejora de la competitividad,
Nuestra meta al año 2021 es escalar en el índice de competitividad que hoy día estamos bajando, que mide esta competitividad el Foro Económico Mundial. Para lograr, relanzaremos el Consejo Nacional de Competitividad. Para seguir estas metas, cambiaremos la forma tradicional de hacer política económica solamente pensando en lo macro. Es lo responsable si queremos satisfacer las necesidades reales de la población de la calle, de la población de los pueblos. Tal como he mencionado y ha anunciado el ministro de Economía, para eso retomaremos las mesas ejecutivas sectoriales, cuyo objetivo será dinamizar la inversión privada en aquellos sectores en los que contamos con una clara ventaja comparativa. Mejoraremos la competitividad y la productividad de nuestros sectores con mayor potencial en todas las regiones. En todas las regiones tenemos un potencial gigantesco, pero no podemos aprovechar eso por la falta de infraestructura. El Estado y el mercado trabajan juntos para desarrollar este país. No producimos para vendernos entre pobres contra pobres. Eso se llama autoconsumo. Tenemos un potencial en este país capaz de cubrir el 100% de la necesidad nacional y exportar al mundo nuestras riquezas. Desde las zonas andinas acabamos de exportar por primera vez, papa hacia Brasil. Ahí está la experiencia vivida en estos 30 días de gobierno. Sí se puede cuando valoramos nuestro producto, pero cuando no lo valoramos, entonces traemos del extranjero de la forma más fácil. Traemos arroz cuando acá sobra el arroz. Traemos la papa para los Kentuckys cuando acá nos sobra la papa y dicen, no, es que la papa esa no sirve para este tipo de negocio. Tenemos investigadores que lo pueden transformar. Entonces, lo importante es valorar lo que somos y lo que tenemos. Valorar a nuestra gente y nuestros productos. Ese es el nacionalismo. El nacionalismo no es la teoría. El nacionalismo es sentir esta tierra, sentir a nuestra gente, valorar a nuestra gente. Ahí tienen un ejemplo, la papa, cubierta solamente en el mercado de los andinos y parte de nosotros, cuando ahora podemos tener un producto de exportación. Esta nueva forma de hacer política económica también enfocará sus esfuerzos en mejorar la productividad y la competitividad de pequeñas y microempresas. La diversificación de nuestro potencial productivo debe tener un impacto tanto en las grandes inversiones como en las medianas y las MIPES. Aquí es otro conflicto. Dice, las grandes aplastan a las chiquitas y las chiquitas se sienten aplastados por las grandes. Acá lo que necesitamos es juntarlas. Las grandes inversiones, las medianas y las pequeñas pueden encadenarse y beneficiarse juntos en un esfuerzo conjunto. En eso estamos trabajando. Por eso es que impulsaremos el desarrollo de aglomeraciones productivas y la innovación tecnológica. Se institucionalizará el programa de compras a las MIPES. Nuestro objetivo para este año es que 5 de nuestros ministerios formen parte del programa y que realicen compras a las MIPES por un valor aproximado de 400 millones de soles. Esto contribuirá más a la reactivación económica y a la generación de empleo productivo y formal. Nuestro enfoque entonces en las pequeñas y microempresas llegará a todos los sectores. 2 ejemplos más serán la pesca y la agricultura.
En la primera pondremos el énfasis en la modernización de la pesca artesanal y el desarrollo de la acuicultura. Este sector es el que alimenta al Perú. La pesca hecha por las grandes empresas es para la exportación. No decimos que no lo hagan. Lo que decimos es la pesca pequeña, la pesca artesanal necesita mejorar sus condiciones y para eso está el Perú, para eso está el Estado, para que pueda desarrollar más y sobre todo la acuicultura, que se convertirá a futuro en uno de los rubros más importantes para el país. Invertiremos entonces en la modernización de los desembarcaderos de pesca artesanal para mejorar esta situación de competitividad y también sanitaria. Asimismo, promoveremos la articulación con cadenas gastronómicas en el caso de los desembarcaderos más cercanos a grandes centros poblados.